una vez hallado la corriente de Norton, la respuesta inciso A lo pongo el resultado, ¿no? Lo guardo eso y inmediatamente paso al inciso B, que es la impedancia equivalente. ¿Con qué tengo que trabajar o cómo tengo que hallar esto? Con circuito muerto, ¿no? Bien, entonces haciendo circuito muerto, tengo que hacerlo o aplicarlo siempre en el circuito original que me han dado, ¿no? Ese que está en función de la frecuencia, obviamente. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente tengo que anular las fuentes de alimentación, ¿no? Para que el circuito básicamente entre en lo que es el circuito muerto. Entonces tengo que anular esta y tengo que anular esta otra de acá. ¿Cómo anulo? La fuente de corriente se convierte en circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto. Mientras que la fuente de tensión se vuelve un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar este circuito de acá? Me quedaría de esta forma, ¿no? La fuente de corriente abierta simplemente va a dejar a la resistencia de 5 ohmios, ¿no? La fuente de tensión se cortocircuita, entonces directamente me quedaría esto de acá, ¿no? Todo esto, ¿no? La fuente de tensión. Bien, todo lo demás no se modifica, así que todo se mantiene, ¿no? Entonces, este sería mi circuito muerto. Ahora bien, acá, ustedes ya saben, pueden realizar cualquier reemplazo, cualquier transformación, cualquier tipo de reducción, ¿no? Con tal de que si les facilita el cálculo del circuito, entonces adelante, ¿no? Bien, entonces en este caso yo voy a hacer una transformación de esta fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Eso sabemos que se transforma a una fuente de tensión en serie con su dicha impedancia, ¿no? En este caso sería esto, ¿no? Básicamente esto sería la transformación, ¿no? De todo esto, de esto. Por lo tanto, bueno, lo he acomodado de una mejor forma, ¿no? Para ahorrar espacio, para que la gráfica no sea muy grande. Entonces, simplemente la resistencia de 6 lo he desplazado más hacia arriba, ¿no? Bueno, en sí nos quedaría de esta forma. Una vez hecho esto, la transformación correctamente hecha, meto, ¿no? El artificio. Sí o sí tengo que usar el artificio. Entonces, utilizo el artificio y meto una fuente de corriente. En este caso yo he optado por un valor de 1 amperio, ¿no? O 1 con ángulo de 0 grados, que es lo mismo. Entonces, acá directamente ya pasamos a utilizar o ver qué método usamos, ¿no? Yo he escogido una fuente de corriente, entonces estoy optando por una, bueno, en este caso, por un método de mallas, ¿no? Entonces, por mallas me dibujo los dos enlaces y dibujo las corrientes de malla después, denotando, ¿no? A qué va a ser igual el valor de ese voltaje V. Entonces, ese voltaje V va a ser igual a 5 por la corriente I2, ¿no? Bueno, esa ocasión lo nombro como beta y en algún momento lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, continúo con la resolución. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta resolución? Tengo que hallar el voltaje de esa fuente de corriente, ¿no? Que es menos izquierda, positivo, o perdón, menos derecha y positivo izquierda. Es decir, en este caso está en paralelo con la impedancia capacitiva, por lo tanto el voltaje de esa impedancia capacitiva va a ser la misma que el voltaje de esta fuente de corriente. Entonces tengo que hallar ese voltaje, ¿no? Para ello necesito hallar previamente las corrientes de malla. Entonces digo, la corriente I1, esa corriente I1 tiene una fuente de corriente en su enlace, por lo tanto va a valer el valor de esa fuente de corriente. En este caso, 1 amperio o 1 con ángulo de 0 grados, que es lo mismo, ¿no? De la corriente I2 ya tenemos que escribir su ecuación de malla. Entonces, escribiendo su ecuación de malla, tenemos que sumamos todos los elementos, todas sus impedancias, que sería 5, J6 y menos J10, ¿no? Multiplicado todo por I2, acá está. Más la corriente, en este caso, I1 multiplicado por la impedancia compartida, ¿no? Es más porque tiene el mismo sentido en la rama compartida y la impedancia es una capacitancia cuyo valor es menos J10. Por lo tanto, escribo eso, ¿no? Más menos J10 por I1, todo igual a fuentes de tensión. En este caso, en esta malla I2 tenemos la fuente de tensión de
dependiente, ¿no? En este caso es menos J3 más J sobre 12 por B, ¿no? ¿Por qué menos? Porque en este caso la corriente de malla I2 está yendo de más hacia menos, ¿no? Para esa fuente, está yendo de más hacia menos. Entonces, negativo, ¿no? Bien, entonces reemplazamos y desarrollamos, ¿no? La ecuación, desarrollamos imaginarios con imaginarios, reales con reales, etcétera, etcétera. Y llegamos a esto, ¿no? 5 menos J4 por I2 igual a menos J3 sobre 2 por 5 veces, o bueno, era por B, ¿no? Recordemos que B era, hemos dicho, por la ecuación beta, 5 veces la corriente de malla I2. Reemplazamos ese valor y bueno, tengo un quebrado, por lo tanto multiplico por 2 miembro a miembro y obtengo lo que es la siguiente ecuación, ¿no? 10 menos J8 menos J20 más J15 y 2, ¿no? Todo igual a 0, por lo tanto la corriente que me importa a mí es hallar I2, ¿no? Factorizo I2, voy a tener, y despejo, voy a tener que esto va a ser igual a J20 sobre 10 más J7. Bueno, en fasor sería 1.638 con ángulo de 55 grados, ¿no? Haciendo la operación, la división. Por lo tanto, ya tengo I2, ya conozco I1, tengo las dos corrientes de malla, por lo tanto, directamente me paso a hallar el valor de ese voltaje V sub C, que como hemos visto, V sub C, obviamente, ¿no? Según las corrientes de malla, escojo una polaridad, ambas tienen el mismo sentido, entonces, izquierda positivo, derecha negativo, ¿no? Por lo tanto, ambas van de más a menos, ambas van a ser positivas. Es decir, ley de Ohm, ¿no? Voltaje va a ser igual a impedancia por corriente. En este caso, la impedancia es una capacitancia, una reactancia capacitiva, menos J10, ¿no? Multiplicado por la corriente es la suma de las dos, I2 más I1, ¿verdad? Esa va a ser su corriente en esa rama. Por lo tanto, el voltaje V sub C al final me va a salir 23.584, ángulo de menos 55.3 grados, todo en voltios. Por lo tanto, la impedancia Z sub 0, como les dije, va a ser igual a el valor de su voltaje que hallemos dividido entre el valor de la corriente que nos hemos asignado, ¿no? Ley de Ohm. Entonces, el voltaje está en paralelo con este capacitor, por lo tanto, va a ser igual a bueno, la impedancia va a ser igual a P sub C sobre el valor de la corriente, ¿no? En este caso 1. Reemplazando vamos a tener que la impedancia equivalente nos sale 23.584, ángulo de menos 55.3 grados. Esto va a estar ahora en ohmios, porque estamos agarrando un voltaje y lo estamos dividiendo entre una corriente, es decir, voltios sobre amperios, ohmios, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, inciso C, ¿no? Lo que es la corriente de Norton. Bueno, ya hemos pasado de representar este circuito que está en corriente alterna entre los terminales AB mediante el equivalente de Norton, ¿no? Entonces, para mantener la posición de los terminales, para que quede más claro, lo estoy manteniendo en esa posición, ¿no? Ahí están los terminales AB y lo que les dije, ¿no? La corriente de Norton he calculado, bueno, lo he calculado de forma que lo he representado a la hora de hacer el cortocircuito para que vaya de B hacia A, es decir, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces tengo que representar, bueno, tengo que respetar lo que yo he decidido al principio, ¿no? Es decir, la corriente tiene que ir del terminal B de la derecha al terminal A de la izquierda, ¿no? Bueno, y ese sentido es el que corresponde al valor que yo he hallado, ¿no? Que es 3.517 con ángulo de 31.7 grados en amperios. De la misma forma, ¿no? La impedancia de equivalente, en este caso va a estar en paralelo con la corriente, y el valor que hemos hallado es 23.584, ángulo de menos 55.3 ohmios, ¿no? Ahora bien, esto está obviamente en dominio de la frecuencia, por lo tanto tengo que llevarlo al dominio del tiempo, ¿no? Me pide eso. Entonces, hallo z sub 0 en función, bueno, en este caso en coordenadas rectangulares, ¿no? Ya que ahí me va a facilitar el valor de la resistencia y de la reactancia, ¿no? Bueno, desde ya más antes puedo saber
con este valor de 23.584 con ángulo negativo, que se trata de una resistencia y una reactancia capacitiva, ¿no? Es decir, un capacitor. Ya desde ahí ya puedo saber de qué elemento se trata. Entonces, Z sub 0 lo descompongo, ¿no? En coordenadas rectangulares y obtengo ese valor. Del cual, ¿qué me interesa? Me interesa este menos J19.395, ¿no? Esa es la reactancia XC, por lo tanto, nos vamos a cómo hemos hallado, ¿no? La reactancia XC, que es 1 sobre omega por C. De ahí despejamos C y vamos a obtener que C es igual a 1 sobre omega, que es 10, multiplicado por XC, ¿no? Que es 19.395. Reemplazamos y obtenemos el valor de C, que en este caso en faradios sería 5.156 por 10 a la menos 3 me sale en la cálculo, ¿no? Entonces, a la menos 3 lo vuelvo mili, entonces tengo milifaradios, ¿ok? Bien, y ahora para lo de la corriente, ¿no? Ojo con esto. La corriente hemos dicho que es 3.517. Y recordemos que ambos valores, es decir, estas dos fuentes, a la hora de volverlo o representar de función del tiempo a función de la frecuencia, ojo con eso, hemos mantenido, ¿no? Hemos optado por mantener esos valores máximos, ¿no? Por lo tanto, si yo he usado valores máximos como valores de entrada, es decir, de datos, mis respuestas van a estar en valores máximos también, ¿no? Toda corriente que haya o todo voltaje que calcule después va a estar en valores máximos.